bienvenido a la clase de los menores. Estamos en el año 2024 y vamos a estudiar la tercera lección que tiene que ver hoy día con que vamos a hablar acerca de Jesús lee en la sinagoga. Como ustedes saben, yo estuve en Israel y nos tocó visitar una sinagoga en Belén, en Nazaret. Así que ustedes pueden ver algunas de las construcciones que hay y podemos nosotros ver lo que era, cómo era una sinagoga, ¿no? Era una sinagoga. Nos mostraron muchas sinagogas y algunas que recientemente han encontrado por el año 2000. Y se han encontrado, se siguen encontrando sinagogas que eran lugares donde las personas iban a orar a Dios, ya que muchos no podían ir a Jerusalén en los sábados. Por lo tanto, las sinagogas eran como pequeñas iglesias donde no se hacían sacrificios. Era una casa dedicada al estudio y la oración. Los hombres estaban separados de las mujeres y los niños. Los hombres tenían los lugares apropiados. Era el centro de la sinagoga, tenía una mesa, como ustedes ven aquí, tenía una mesa y un cuartito donde se guardaban los rollos de la Biblia. Estaban sentados allí. Esta es una de las sinagogas que le hemos explicado casi del tiempo de Jesús y también de la época de los apóstoles. Ahí había un cuartito. Esta es otra sinagoga en Capernaum. Tenían donde tenían los rollos de la Biblia y tenían las piedras o maderas especiales que sujetaban los rollos porque eran rollos y eran rollos muy grandes. Así que teníamos una idea. La persona que era invitada estaba en el púlpito y leía la Biblia y luego después de leer lo colocaba en un cántaro que era un cántaro especial, no era una canasta. Alguna vez se podía hacer canasta, pero los rollos eran guardados en unos cántaros de barro especiales para que pudieran conservar los rollos. Inclusive cuando fuimos a Jerusalén, a Israel, pudimos conocer unas cuevas de Qumran, donde estuvieron los rollos escondidos por casi 2000 años, que fueron encontrados en 1946 y gracias a ellos se puede ver que la Biblia no ha cambiado. Entonces son historias muy impactantes cuando tú visitas Israel, porque ya en 1946, 1948, ya Israel ya era un país. Se le había entregado la parte de Jerusalén y ellos pudieron conservarlos y gracias a Dios lo encontraron ellos, porque si lo hubieran encontrado personas musulmanas se hubieran quemado esos rollos y no hubieran tenido más. Estos son los rollos, los rollos que Jesús leyó. Ustedes ven en la parte derecha los papiros. Eran grandes papiros que podían rodear toda una casa. Eran escritos a mano y no estaban con versículos. Así que ahí tenemos un rollo del libro de Isaías que Jesús leyó que tiene que ver. Y así eran los rollos y automáticamente, por lo tanto, no tenían versículos. O sea, la porción era leída de acuerdo a la persona que predicaba. Hoy día tú puedes decir Isaías 28:14. En esa época no podías, sabías que era Isaías, pero no sabías el versículo. Así que vamos a hablar nosotros de la importancia que tiene la lectura. O sea, uno de los métodos que Jesús utilizaba era la lectura. A los niños de menores y de primarios se les debe fomentar la lectura porque Jesús leyó. Esto aproximadamente ha pasado 6 meses de que Jesús comenzó su ministerio. Jesús había bautizado, ya tenía 6 meses. Por lo tanto, la gente sabía que Jesús había realizado muchos milagros, como las bodas de Cana, había bautizado, había expulsado a los cambistas, y Juan el discípulo, Juan el Bautista estaba encarcelado, ¿no? Jesús era conocido en Galilea por predicar en las sinagogas y haber hecho grandes cosas en su ciudad. O sea, eh, había pasado muchas cosas antes de que Jesús ocurriera este acontecimiento. Ya los primeros discípulos habían sido llamados
pero todavía no lo acompañaban a diario porque algunos continuaban pescando, haciendo sus actividades, ¿no? La gente lo reconocía y lo trataba bien, y Jesús era una persona que era admirada, ¿no? Tras su discurso, cuando Jesús lee en la Biblia, en la sinagoga, perdón, entonces ya se muestra una indignación, allá hay una molestia y lo quieren a Jesús destruir, lo quieren matar a Jesús, lo quieren despeñar, quiere decir que lo querían tirar montaña abajo, ¿no? De un precipicio hacia abajo. Ahora, veamos algunos hechos importantes. En primer lugar, Jesús llega a Nazaret, que era el lugar donde él había crecido. Y como lo vimos en el mes de diciembre, Jesús fue de Egipto. Cuando sus padres regresan a Nazaret, y es allí donde él crece. Y era el día sábado, por lo tanto, él va a la sinagoga donde vivía él, ¿no? Jesús sale a leer para hacer la segunda lectura, pues alguien ya había hecho la lectura de la ley. O sea, era costumbre que antes de cualquier lectura, primero se tenían que leer los 10 mandamientos. Y la segunda lectura debía ser de los profetas, ¿no? Así que se le entrega el libro del profeta Isaías. Eso es la costumbre que había en la época de Jesús, era leer los 10 mandamientos, y luego Jesús fue invitado para que leyera un libro de los profetas y le tocó el libro de Isaías. Jesús debía leer una porción, el equivalente a casi 21 versículos modernos, pero lee solo dos y comienza donde lo hace que el versículo que le correspondía a él como hijo de Dios. Cuando la persona leía, luego se sentaba en un asiento especial que han encontrado los arqueólogos, donde la gente podía ir sentado, interpretar o enseñar lo que se decía. Ahora, imagínate esa secuencia. Jesús llega a la sinagoga, era sábado, estaba en Nazaret. Él llega allí. La gente que estaba ahí lo conocía porque habían sido sus vecinos. Jesús era el hijo de José, el hijastro de José. Conocían a María, conocían los hermanos y hermanastros de Jesús. O sea, Jesús era una persona que ellos lo habían visto que era un muchacho diferente, porque la semana pasada hablamos de que Jesús tenía una conducta diferente. Él se aislaba de las personas que hacían cosas indebidas, llamaba al pecado por su nombre, compartía el pan con los que no lo necesitaban, daba un tiempo a la oración, trabajaba arduamente, no iba a la escuela de los profetas, a la escuela, perdón, a la sinagoga al que iban los niños a aprender. Su madre se encargó de enseñarle la Biblia como Dios espera, porque en ese tiempo se seguían ritos y tradiciones. Pasaron los años, Jesús ya tenía 30 años, había empezado 6 meses su ministerio. Por lo tanto, habían estereotipos o ideas de cómo era Jesús, porque lo conocían, eran vecinos automáticamente. Creo que es muy difícil, cuando has crecido con las personas, demostrar que eres un hijo de Dios, y eso le estaba pasando a Jesús. Así que Jesús lee un versículo que tenía un contexto mesiánico. Cuando tú escuches la palabra contexto mesiánico, se refiere a que Jesús estaba leyendo las profecías que hablaban acerca del Mesías que el pueblo esperaba. Cuando nacía una niña, en Israel había alegría porque decían, esta puede ser la mamá del Mesías. Cuando nacía un niño, podían decir, este es el Mesías o puede ser el padre del Mesías. Así que los niños eran bien recibidos. Así que ahora nosotros nos podemos imaginar que Jesús estaba en ese contexto mesiánico. Así que él empieza a leer un texto que tendría cumplimiento con la llegada del Mesías. ¿Y quién era el Mesías? Era él. Ya dice Elena de White que los ángeles le habían comunicado que él era hijo de Dios y que él tenía que venir a este mundo para morir por nosotros. Y Jesús le dice, yo Jehová a su tiempo haré que todo esto sea cumplido pronto.
Al concluir la lectura declara, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todo el mundo sabía que ese versículo era de los Mesías. Ahora él dice que el versículo se ha cumplido. En otras palabras, él estaba dando a entender claramente que él era el Mesías. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Dice, lo que hace está impulsado por Dios mismo. O sea, lo que Jesús está diciendo que es Dios el que lo está impulsando. Empieza la palabra ungido en hebreo es masash, que tiene la misma palabra que significa Mesías. O sea, él empieza en hebreo, el Espíritu sobre mí por cuanto me ha ungido como Mesías. La palabra ungido tiene varios significados, que es cuando recibe, cuando ¿te acuerdas del rey David que lo ungieron con aceite? Esto era lo que él estaba dando a entender cuando Saúl fue ungido con aceite para ser rey. Eso Jesús decía que el Espíritu Santo lo había ungido, Dios lo había ungido para que sea el Mesías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, o sea, me ha elegido, me ha nombrado, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner en práctica a los oprimidos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar en el año agradable del Señor. O sea, es un versículo que cuando tú lo lees, tienes que darte cuenta que se reflejaba a Jesús. Dar buenas nuevas, pregonar, anunciar, sanar, liberar, pobres, quebrantados de corazón, cautivos, ciegos, oprimidos. Eran todas las personas que estaban en Israel. Porque muchos de ellos estaban muy tristes, enojados, sufriendo por la crisis política que los romanos tenían contra ellos. Había abusos, el clima, el ambiente hostil, había personas que esperaban al Mesías, enseñanzas diversas, habían asaltantes, era una situación pero les dijo que cuando el Mesías iba a llegar iba a dar buenas nuevas. Los pobres. Los pobres dependen de Dios cada día, dependen de Dios cada día. Los quebrantados de corazón son las personas que están conscientes del pecado, que son pecadores y las injusticias del mundo sienten pesar. Libertad a los cautivos significa que había personas que necesitaban realmente conocer la verdad, por la verdad acerca de la Biblia y dejar las enseñanzas erróneas y que puedan ellos comprender la verdad. Hay mucha gente espiritualmente que está cautiva por las diferentes ideas que aparecen, ¿no? Que aparecen y que uno tiene que seguirlas porque es la costumbre, ¿verdad? Y luego vista a los ciegos. Jesús tenía que no solamente iba a dar vista a aquellos que han nacido ciegos, sino a las personas que están en la ceguedad espiritual, que no comprenden de Dios, que no saben cómo seguir a Dios, necesitan ellos que sus ojos sean abiertos y muchos de ellos, como por ejemplo Nicodemo, Jesús le dijo, tú como siendo un hombre no sabes lo que es nacer de nuevo. Libertad a los cautivos, por ejemplo, María Magdalena, un ejemplo de cómo ella estaba viviendo en el pecado, eh, quebrantados como la hija de Jairo que estaba enferma, ¿no es cierto? Personas que estaban en pecado, como el paralítico, el inválido que lo bajaron por la casa. Libertad a los oprimidos. Si su condición de cautivo les hace sufrir opresidades. Había gente que estaba eh, tenía demasiados pecados como el hombre que estaba en el estanque de Bethesda. Y dice, este es el momento, es el año agradable del Señor. Ahora, en otras palabras, Jesús estaba diciendo que él era el Mesías, que las características que daba Isaías se reflejaban en su vida. Ahora, cuando él presentaba una verdad, cuando tú presentas una verdad, hay dos tipos de personas, las que aceptan y las que rechazan. Tú mismo ahora tú puedes aceptar este mensaje o lo puedes rechazar. Pero aparte, ellos tenían esa elección porque Dios nos ha creado con el don de poder tomar decisiones y elecciones.
el libre albedrío, tú aceptas o rechazas. Pero aparte de eso, estos hombres tenían un prejuicio, porque Jesús había criado, había crecido con ellos. O sea, aparentemente en los planes de Dios estaba que Jesús nos mostrara su poder desde niño. O sea, Jesús desde niño pudo haber sanado a un ciego, resucitar a un muerto, multiplicar los panes y peces en su casa. Pero Jesús tenía que crecer como un niño normal hasta que tenga su mayoría de edad y pudiera así empezar su ministerio. Ahora, Jesús lee esto y lo enrolla, el rollo, le devuelve al ministro y se sienta en la sinagoga y todos los ojos estaban fijos en él, pues él les dijo, esta escritura que acabáis de oír se acaba de cumplir hoy. Entonces, ellos estaban con un prejuicio y Jesús no cumplía con las características del Mesías que ellos esperaban. En primer lugar, les habían enseñado malas interpretaciones de la Biblia. Por eso es importante que tú leas la Biblia, pidas al Espíritu Santo que te ayude a entender la Biblia y puedas así tú comprender porque ellos habían sido mal enseñados. Ellos esperaban un Mesías guerrero que manejara una espada, que tuviera una presencia fuerte, que los liberara de los romanos. Entonces ellos tenían una apariencia de, buscaban a Jesús más como un general, como Alejandro el Grande, como el emperador de Roma, que pudiera enfrentarse y hacer la lucha. Y todos, dice en la Biblia, si tú lees los versículos, que tienes que leerlo, por supuesto, dice que todos decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es su mamá María? Los hermanos no están, sus hermanos no crecen entre nosotros, ¿y cómo te va a decir que es el Mesías? Ahora, es bien difícil cuando a una persona se le ha enseñado de un modo incorrecto, cuando se presenta el punto correcto, hacer un cambio en su mente, en lo que te enseñaron. Por ejemplo, muchos dicen que la Virgen María es la que ante Dios nos, no- confesamos los pecados, ella nos es la intermediaria. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús es quien ante el Padre intercede por nuestros pecados, no la Virgen María. Ahora, si tú le enseñas que es Jesús, los católicos o las personas que les han enseñado que es la Virgen María, ellos no van a poder aceptar ese reto, porque no pueden cambiarlo. No, a mí me enseñaron que fue la Virgen María, que no es Jesús, y eso es lo que estaba pasando con Jesús. En otras palabras, a pesar de lo que ellos habían visto en 6 meses, a pesar que Jesús había sido un buen ejemplo, que lo vimos la semana pasada, a pesar que Jesús mostraba y enseñaba de una manera diferente, estaba haciendo milagros, a pesar de todo eso, ¿qué ocurría? Ellos no lo podían mirar a Jesús como el Mesías, simplemente lo miraban a José por su condición de ser hijo de José, el carpintero, y su madre, una campesina que estaba ahí, ¿no? Ahora, Jesús inteligentemente le dice a ella, yo seguramente que a ustedes hay un refrán que dice, médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que has hecho en Capernaum, hazlo aquí también en tu tierra. Y añadió, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su tierra. En otras palabras, en el tiempo de Jesús había refranes. O sea, mira qué interesante la Biblia. La Biblia te dice refranes, en otro refrán le dice médico, o sea, tú mismo tienes que curarte a ti mismo, en otras palabras. Porque lo que Jesús había hecho, ellos querían ver lo que Jesús había hecho en Capernaum y que lo hiciera allí. Pero Dios hace milagros no para que la gente la crea. Dios hace los milagros cuando la gente tiene fe. Y eso lo hemos visto en todos los milagros de Jesús. Entonces, cuando ustedes se acuerdan la historia de la mujer que tocó el manto de Jesús, dijo, por tu fe has sido sanada. Entonces, cuando la hija de Jairo murió, les dijo, si tú crees que tu hija va a vivir, va a sanarse y va a vivir. Y así pasó. Todos los milagros en los grandes personajes de la Biblia, todos los milagros que Dios ha hecho en toda la Biblia, han sido personas que tienen fe. Inclusive vino un día un padre que su hijo estaba muy mal y le dijo,
Aumenta mi fe, ayúdame. Yo creo, pero tengo una fe poquitita, pero tú me la puedes aumentar. Y Jesús le dijo además, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró por 3 años, pero hubo hambre en todo el país, pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino a una mujer de Sidón, ¿no? Y muchos leprosos habían en Israel cuando el profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el asirio. En otras palabras, no era necesario que ellos pensaran que lo que estaban observando, en el caso de Naamán y en el caso de la vida de Sarepta, eran personas que tenían fe y que podían confiar en Dios. Así que era lo que estaba ocurriendo. Dice que cuando ellos escucharon que Jesús dijo que él era el Mesías, cuando él usó el versículo y explicándolo, le dijo, yo sé que no me van a aceptar aquí porque nadie es profeta en su propia tierra. O sea, si yo me voy a mi país y digo que soy un profeta, no me van a aceptar. Pero si tú te vas a otro país y dices que eres profeta de Dios y empiezas a hacer los milagros o a hablar, la gente te va a creer, porque no conoce tu pasado. Pero el pasado de Jesús era puro. Jesús nunca había hecho nada indebido, nunca había hecho algo en contra, nunca Jesús había tenido una vida digna de un hijo de Dios, pero no cumplía con los estandartes, con lo que los discípulos necesitaban, con lo que, perdón, los judíos esperaban. A ellos se le había enseñado mal. Es por eso que hoy día los judíos no te aceptan a Jesús, porque como ellos lo esperan al Mesías, era muy diferente de como ellos le habían enseñado. Los maestros, los fariseos, los publicanos, los sacerdotes habían enseñado muy mal. Y cuando tú enseñas muy mal algo que tiene que ver con relación con Dios o con cualquier tema, automáticamente a la persona se le hace difícil ver otro camino porque necesita tiempo para la enseñanza. Habían pasado 6 meses. Pero dice que cuando ellos dijeron, este se cree el Mesías, nosotros sabemos que es pobre, nosotros sabemos que es hijo de José, nosotros sabemos que María y sus hermanos y hermanastros viven con nosotros y este se va a creer el Mesías. Entonces, ese sábado era un momento para adorar, pero tristemente se convirtió en una situación de ira. Y se levantaron, lo arrojaron fuera de la ciudad, lo sacaron y lo llevaron a la altura escarpada de un monte sobre la cual está edificada la ciudad para tirarlo abajo y matarlo. Pero el Espíritu Santo, Dios envió ángeles que lo sacaron. Él paseó por en medio de ellos y se marchó. Cuando llegaron dijeron, era tanta la furia, yo imagino que habrían 50, más de 100 personas ahí con las mujeres, los niños, lo agarraron a Jesús, lo llevaron, porque yo conocí ese lugar, lo llevaron hasta para, para tirarlo del monte. Y cuando llegaron allá, Jesús no estaba. Entonces Jesús había hecho un milagro. Entonces todos dijeron, ¿dónde está? Yo lo tenía aquí hace un segundo. Sí, yo también lo tenía ahí, pero yo lo agarré. ¿No estaba a tu lado? Sí, sí estaba. Pero Jesús pasó por el medio de ellos y se marchó. Cuando tú presentas una verdad, tienes que entender muchas cosas. Las personas a veces el prejuicio, las malas enseñanzas, le es difícil que lo que tú le estás diciendo sea verdad. O sea, hay que tener paciencia como Jesús la tuvo con lo de Nazaret. Jesús tuvo paciencia con lo de Nazaret para que ellos pudieran comprender bien el mensaje. A pesar que había pasado 6 meses, que Jesús había hecho milagros, la gente escuchaba lo que predicaba, había hecho muchas actividades que lo habían hecho notorio. La gente no podía cambiar los conceptos equivocados que habían enseñado los fariseos, los saduceos, los sacerdotes acerca del Mesías. Así que necesitaba un tiempo. Pero una de las cosas que también tenemos que comprender
Es que ellos tuvieron 2 años más y unos 6 meses hasta su muerte, donde ellos pudieron escuchar y ver muchas de las cosas que Jesús hizo, pero no lo aceptaban a Jesús como el Mesías porque lo recordaban como una persona humilde, una persona que no contaba con las condiciones para ser el Mesías que ellos esperaban que los librara de los romanos. Segundo, cuando a ti te presentan un mensaje, tienes opción a aceptarlo o rechazarlo. Dios espera que tú lo aceptes, pero tú necesitas investigar. O sea, a ninguno de ellos, ellos debieron haber investigado, leer mejor la Biblia, dejando los conceptos que le había enseñado a otras personas, y al ver los milagros y ver, ¿no?, muchos de los acontecimientos que Jesús hizo, pudieron haberse dado cuenta de que Jesús era el Mesías. Sobre todo cuando Jesús resucitó a Lázaro. Ese fue el milagro de los milagros, fue cuando Jesús resucitó a Lázaro y demostró que él era Dios porque tenía poder sobre la muerte. Ahora, tú estás en la misma condición que están los judíos. Ya tú sabes que Jesús va a venir, te muestran las señales, tú sabes cómo se guarda el sábado, cómo se adora, cómo tú como persona sabes con qué alimento debes comer, qué actividades puedes, no puedes hacer, cómo puedes usar el dinero. Tú sabes todo eso. Ahora, depende de ti si aceptas o rechazas. Ahora, cuando uno predica un mensaje como lo hizo Jesús, Jesús tenía que darse cuenta que era muy difícil hablarle, Jesús mismo lo mostró que era muy difícil hablar a personas como los amigos o parientes, pero tú tienes que hacerlo, porque Jesús nos enseñó que aunque muchos de ellos lo rechazaron, lo quisieron matar, hubo gente que también sí creyó, entre los cuales estaba su familia, su madre, había otras personas más, ¿verdad? Muchas de esas personas necesitaban convencerse del mensaje, ¿no? Y eso fue lo que realmente ocurrió. Pero esta es una enseñanza para nosotros. El poder de la lectura es importante, ¿no? Cuando la Biblia dice que Jesús leyó, era porque al leer tú podías usar tu libre albedrío, el conocimiento para comprender las situaciones. Si tú quieres ser un buen cristiano, tú tienes que aprender a leer y por ti mismo descubrir los mensajes. Orar a Dios para que el Espíritu Santo te dé la sabiduría y puedas comprender el mensaje. Es más fácil si, ¿por qué? Porque había una diferencia entre Jesús y la gente que lo estaba escuchando. Ellos leyeron estos versículos por muchos años, pero, pero la interpretación se la enseñaban los sacerdotes y fariseos y saduceos y todos los que estaban ahí. En cambio, Jesús leyó este versículo, pero buscó en el poder de Dios porque él dijo que había sido ungido por el Espíritu Santo para ser el Mesías. Esa era la diferencia. Cuando tú lees, no esperes que otra persona te dé la interpretación. Sí, es verdad que la gente, tú puedes escuchar, pero tú tienes que investigar si es correcto. Y eso es importante porque lo que tú aceptes cuando alguien te lee o cuando tú leas es lo que te va a determinar tus decisiones. ¿Cuál fue la decisión de este pueblo? Se enojó, era un sábado bonito, agradable, estaban cantando, orando, leyendo la Biblia, pero lo agarraron a Jesús, lo llevaron, lo sacaron de la ciudad, lo arrastraron y lo querían tirar abajo sobre un precipicio. Y a veces, muchas veces nosotros no hemos llegado a ese extremo con los predicadores, con las personas que nos dan enseñanzas, pero a veces no los queremos más, los marginamos, los tratamos mal. Pero acuérdate una cosa importante, ¿no? Las personas tienen una experiencia con Dios que tiene que ser respetada. Es importante, tú no aunque tenga 40 años en la iglesia y tú digas, "Ah, no es perfecto", no, la persona con 40 años no es perfecta en la iglesia. Pero sí algo que tú no le puedes quitar es su experiencia que ha tenido con Dios. Tú tienes que respetar, ok, respeta las opiniones, pero tú en tu corazón tú tienes que tomar una decisión. ¿Aceptas lo correcto o no lo aceptas? Cuando tú presentes una verdad, la gente va a tomar dos decisiones. ¿La aceptan o la rechazan? De los cuales toman una. Ahora, tú tienes que darle un tiempo para que las personas mediten, piensen, las personas puedan pensar, y eso es muy importante, ¿no? Les lleva tiempo, no todo puede ser tan rápido.
Las personas necesitan asimilar y la Biblia te lo enseña. Dentro de ese pueblo hubo gente que sí aceptó a Jesús, otros no. Nicodemo necesitó un tiempo para pensar. María Magdalena tuvo que tener un tiempo para pensar y decidirse fiel a Dios. Marta también necesitó un tiempo para dejar de hacer cosas buenas y ponerse en lo que es correcto. Y eso es algo importante. El poder de la lectura es importantísimo. Un cristiano que quiere ser un buen cristiano en una iglesia, quiere ser un líder en la iglesia, necesita leer, interpretar las cosas y llevarlas a la práctica. Que Dios nos ayude en esta semana porque es una historia muy impactante. Qué pena, ¿no? Que y no te dejes guiar por los prejuicios tampoco. A veces uno dice, este es pobre, o este no tiene educación, o este no tiene esto, este no conoce, no tiene carro, no tiene eso. Entonces eso le quitas el valor que Dios le da a las personas. Los grandes personajes de la Biblia pasaron por situaciones difíciles. No todos fueron ricos, no todos fueron millonarios, pero todos pasaron por la escuela de Cristo. Los líderes, y a veces uno dice, ¿este qué? ¿Qué sabe? Este no, este no. Este cree porque fue a la universidad. Pero las personas todas hemos pasado por la escuela de Cristo, que son los años de experiencia que Dios nos tiene y que nosotros tenemos que respetar. Que Dios nos ayude en esta hermosa historia que hemos aprendido y nos vemos la próxima semana.